manifestación posiblemente una de las más dramáticas de la cardiopatía isquémica, lo cual es el infarto agudo de miocardio. Tienen las imágenes en la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, si hay algo que no me gusta es hablar solo en una clase. Eso es lo que extraño de las clases presenciales, porque me gusta que sean un poco más dialogadas las clases. Pero bueno, ni modo, habrá que acostumbrarse un poquitito. De todos modos, les voy a pedir que me ayuden intentando conversar un poquitito, aunque sea rápidamente. Pues yo quisiera que me digan, alguno de ustedes, un comentario sobre este caso, por ejemplo, que no estoy seguro, pero creo que fue hace unos 2 o 3 años que se presentó en la ciudad del Alto, en un partido de fútbol. Muere el árbitro y apenas tenía 20 años de edad. Entonces, la pregunta para ustedes, para que comenten, es: ¿cuál creen ustedes que ha sido la causa de muerte de este árbitro? ¿Está abierto el cuarto? ¿Podría ser un infarto? Doctor, perdón que le interrumpa. Chicos, ¿pueden apagar sus micrófonos ahí? ¿Alguna otra posibilidad? Evidentemente no conocemos sus antecedentes de esta persona, pero por lo menos tenemos certeza aparentemente de la edad que tiene. Es una persona muy joven, 28 años. ¿Alguna otra causa de muerte creen ustedes en este señor? Doctor, para hacer un infarto, el paciente era bastante joven y al parecer también tenía una hija. Entonces, podría ser quizás algún consumo de alguna sustancia que ha tenido repercusión en el sistema cardiovascular, quizás. Ya, podría ser una posibilidad. Tal vez podría ¿Alguna ser otra posibilidad? tal vez una ruptura espontánea de alguna coronaria. Un poco raro, pero podría pasar. Muy bien. Ese es un caso que nos queda para analizar: una persona joven de 28 años que prácticamente hace una muerte súbita, porque si estuviera con alguna enfermedad reciente no estaría seguramente arbitrando un partido, lo cual hace entender de que el paciente aparentemente estaba activo, no estaba hospitalizado, no parece tener una enfermedad terminal, y que súbitamente muere en frente de mucha gente. Entonces, el diagnóstico que podemos hacer simplemente en este paciente es una muerte súbita. Una muerte súbita justamente se lo define así: una persona que no se preveía su muerte, digamos, en las siguientes horas, y de repente hace este desenlace. Eso no quiere decir que no tengan enfermedad. Hay personas que tienen una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y tienen una muerte súbita con un desenlace final, pero se llama muerte súbita justamente por eso, porque quizás la insuficiencia cardíaca estaba compensada, pero de repente tuvo este desenlace. En ese caso del árbitro, lo que podemos decir sí que ha sido una muerte súbita, pero no podríamos afirmar
cuál es la etiología de la muerte súbita. Si bien no podríamos descartar que sea un infarto de miocardio, como dijo una de sus compañeras, es una persona muy joven como para que la primera posibilidad de la causa de muerte haya sido un infarto. Lo más probable, por estadística, es que haya sido una arritmia ventricular maligna, quizás una miocardiopatía hipertrófica u otro tipo de miocardiopatías. Hay que ver si no consumía algunas sustancias que pueden producir este tipo de arritmias, pero es menos probable que realmente haya sido un infarto. Si bien la principal causa de muerte súbita es el infarto, una manifestación de la cardiopatía isquémica es la muerte súbita, pues no es la única causa y es necesario que nosotros investiguemos un poquito más. Si bien en el anterior caso es probable, o sea, no podemos descartar que no sea un infarto, tampoco tenemos los elementos clásicos como para llegar a hacer el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, aunque, como vamos a ver después, en algunas circunstancias especiales, sí se nos permite plantear ese diagnóstico, aunque no tengamos confirmado por los criterios diagnósticos clásicos. Este segundo caso es el caso que vamos a analizar ahora, que a diferencia del otro caso es una persona de muchos más años, 70 años, que tiene presión alta y que tiene diabetes mellitus. Y ayer vimos que el ser varón, más de 45 años, ya es un factor de riesgo, más aún si tiene factores de riesgo principales como hipertensión arterial y diabetes. Y este señor lo que se queja es de un dolor torácico con características de que son isquémicas por la localización y por el tipo de dolor que refiere. Aparentemente tiene una etiología isquémica de esa molestia y tiene una duración aproximada de 60 minutos. Está estable hemodinámicamente, no tiene signos de insuficiencia cardíaca. En este paciente, ¿cuál sería el diagnóstico inicial que podríamos plantear? Una angina. Coronaria aguda. Una angina de pecho, ya. ¿Otro diagnóstico? Síndrome coronario agudo, doctor. Síndrome coronario agudo, ya. ¿Alguna otra posibilidad? ¿Podrá ser un infarto? Sí, doctor. Puede ser un infarto. ¿Podemos hacer el diagnóstico de infarto con este cuadro que se está presentando? No, no podríamos hacer el diagnóstico solo con estos datos, doctor. De acuerdo, inicialmente no podemos afirmar de que es un infarto, pero obviamente debería estar como primera posibilidad una manifestación de cardiopatía isquémica. Como vamos a ver, progresivamente vamos afinando el cuadro de cardiopatía isquémica. Y para mostrarles nuevamente de que pues estamos obligados nosotros a ir actualizándonos porque cambian los criterios diagnósticos, las pautas de tratamiento van cambiando en el tiempo. Es así que hasta la definición del infarto agudo de miocardio ha ido cambiando en el transcurso de los años y actualmente se está manejando la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio. ¿Qué debemos recordar? Que en nuestro país nuevamente no tenemos una estadística seria, pero la práctica de la medicina nos hace ver que cada vez es más frecuente la cardiopatía isquémica. No tiene la frecuencia que en otros países, inclusive vecinos como la Argentina, el Brasil, etcétera, pero lo vemos cada vez más. Y que puede tener muchas manifestaciones clínicas.
posiblemente el síndrome coronario agudo sea una de sus manifestaciones más significativas, más alarmantes y a los que más estamos acostumbrados a tratar en la práctica cardiológica. Su compañera dijo muy bien, inicialmente yo hago el diagnóstico de síndrome coronario agudo cuando sospecho que la etiología del cuadro clínico, en este caso que se presenta con dolor, puede deberse a cardiopatía isquémica, pero en su componente agudo. Como no tengo electrocardiograma, como no tengo marcadores de necrosis, no tengo ningún otro estudio, pues no puedo afirmar si este cuadro se debe realmente a un infarto agudo de miocardio, si tiene elevación del segmento ST o no tiene elevación del segmento ST, o simplemente va a ser una angina inestable. Entonces, inicialmente, el diagnóstico correcto sería un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene factores de riesgo para hacerlo y la clínica es muy sugerente de que realmente sea un cuadro coronario. Pero al no tener ningún otro elemento, no puedo hacer el diagnóstico solamente de angina, ni tampoco el diagnóstico del infarto. El infarto agudo de miocardio, si bien podemos encontrar muchísimas clasificaciones, hoy en día se habla básicamente, inicialmente por lo menos a la hora de tomar conducta, si tiene elevación del segmento ST o no tiene elevación del segmento ST. ¿Por qué? Porque el enfoque que se va a hacer es completamente diferente. Cuando el paciente tiene elevación del segmento ST, se asume que la arteria está completamente ocluida. Y nuestro enfoque terapéutico principal va dirigido a desobstruir lo más rápidamente posible con cualquier método a nuestro alcance esa arteria que está ocluida. En cambio, si el infarto no tiene elevación del segmento ST, se asume que no está completamente ocluida y en general no se va directamente a abrir la arteria, sino el enfoque está para tratar de prevenir justamente que se ocluya completamente y para reducir el grado de isquemia. Si bien esto en un 90% tiene correlación con los hallazgos angiográficos, puede existir infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST sin obstrucción de las arterias coronarias y puede también existir infarto sin elevación del segmento ST y sin embargo la arteria está completamente ocluida. Eso se presentará más o menos en un 10% de los casos. Pero en el 90% de los casos asumimos esa realidad. Si tiene elevación del segmento ST, la arteria está ocluida y tengo que concentrar todo mi esfuerzo en alguna terapia de reperfusión lo más rápida posible. En cambio, si no tiene elevación del segmento ST, salvo situaciones muy particulares, no corro a abrir esa arteria. Para tener algunos conceptos y entender un poquitito la cardiopatía isquémica, hay que recordar que normalmente la arteria tiene un lumen, no hay placas al interior de la luz de la arteria, pero en el transcurso de los años se van formando placas de aterosclerosis que progresivamente o súbitamente pueden llegar a obstruir o disminuir la luz de la arteria en diferente porcentaje. Lo que hay que recordar es que se asume que para que funcionalmente el grado de disminución sea significativo, debe alcanzar por lo menos a un 70% de obstrucción de la arteria. En estos casos, por ejemplo, que llegarán a un 30, hasta un 50, 60%, el paciente no va a tener
habitualmente ninguna manifestación de cardiopatía isquémica. Puede estar completamente normal, así le hagamos alguna prueba de esfuerzo, etcétera, posiblemente la arteria o el paciente no va a tener ninguna manifestación de cardiopatía isquémica. Pero sí, si el grado de estrechez ya llega por lo menos a un 70%, se considera que funcionalmente esto sí va a alterar. Vamos a ver en otra clase lo que es la angina estable, pero para que ya tengan una idea, en la angina estable no hay obstrucción de la arteria en general, no hay una formación de coágulos en la luz de la arteria y simplemente se produce un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno porque habitualmente el paciente va a tener situaciones que van a incrementar justamente la demanda. Si hace ejercicio, si tiene estrés, si se pone taquicárdico por alguna circunstancia, pues el músculo requiere mayor cantidad de oxígeno, lo cual no va a poder ser suplido porque esta arteria está estrechada. Y en esos momentos va a haber isquemia, pero va a ser reversible cuando se baje la demanda. Si el paciente se pone en reposo, le damos nitro, habitualmente se va a controlar y puede repetirse ese ciclo. Ese es el mecanismo más importante por el cual se produce la angina estable. En menos porcentaje puede haber un vasoespasmo que podría contribuir también a una manifestación de la angina inestable. Pero lo principal es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno por el miocardio. En cambio, en el síndrome coronario agudo, lo que pasa es que súbitamente hay una reducción crítica del flujo de sangre por esa arteria. Y ya les dije, o puede estar completamente ocluida o una oclusión no total, pero severa y súbita. Y de acuerdo al electrocardiograma y a los marcadores negros de necrosis, pues vamos a ir afinando nuestro diagnóstico para ver de qué cuadro estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, pues nos estamos refiriendo, como con todo síndrome, a diferentes enfermedades que pueden dar una manifestación en común. Por eso es que llamamos solamente síndrome coronario agudo. Será infarto con o sin elevación del segmento ST, o será una angina inestable, recién vamos a poder definir con los otros estudios. Por eso es que inicialmente solamente decimos síndrome coronario agudo. Ya hemos hablado esto, el electrocardiograma es una herramienta primordial en el diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica, y para hablar de una elevación del segmento ST, esta elevación debe ser persistente, más de 20 minutos. Cuando hay elevaciones transitorias, el paciente posiblemente más va a ir a hacer un infarto, pero sin elevación del segmento ST. Entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a ver un poquito más algunas características del infarto agudo con elevación del segmento ST. Ya hemos hecho el diagnóstico inicial clínico. Para hacer este diagnóstico solo necesitamos hacer interrogatorio, no necesitamos hacer ningún estudio. Solamente con los factores de riesgo y la manifestación clínica del paciente, que no solo es dolor, puede ser disnea, puede ser arritmia, puede ser a veces dispepsia, puede ser mareo, puede ser insuficiencia cardíaca. Cualquier manifestación que nosotros sospechemos de que pueda deberse a un déficit agudo de la perfusión coronaria en un paciente que tenga factores de riesgo, planteamos el diagnóstico inicial de síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que debemos hacer inmediatamente? Pues un electrocardiograma. Y con el electrocardiograma ya podemos nosotros separar en dos grandes grupos.
o está elevado el segmento ST o no está elevado el segmento ST. Si está elevado el segmento ST, hasta acá solamente hago el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Tampoco hago el diagnóstico todavía de infarto agudo de miocardio, lo cual no quiere decir que no esté autorizado a tratar a este paciente. Como vamos a ver en la definición última, pues hoy en día el diagnóstico del infarto se basa en los marcadores de necrosis miocárdica, básicamente troponina. Entonces, si yo tengo un paciente con clínica, con supradesnivel del segmento ST y tiene biomarcadores de necrosis, recién estoy autorizado a hacer el diagnóstico definitivo de infarto agudo de miocardio, en este caso con elevación del segmento ST. Si no tiene elevación del segmento ST, no es obligatorio que el paciente tenga infradesnivel del segmento ST. Hay diferentes alteraciones en el electrocardiograma. Si bien lo más común es el infradesnivel del segmento ST, podemos tener en este cuadro inclusive elevaciones transitorias del segmento ST, podemos tener alteraciones solamente en la onda T y existen casos en que el electrocardiograma puede ser completamente normal. Por eso es que se los agrupa como no elevación del segmento ST y no directamente con infradesnivel del segmento ST. Este cuadro, cuando no hay elevación del segmento ST, hoy en día básicamente se lo estudia y se lo trata como uno solo. El enfoque inicial y el tratamiento básicamente es compartido y la diferencia la hace la presencia o no de biomarcadores de necrosis miocárdica. Si tengo un paciente con la clínica que hemos visto hace rato, dolor, 60 minutos de duración, le hago un electrocardiograma, tiene una T negativa, le hago troponinas y es positiva, pues mi diagnóstico será un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Pero si ese señor tiene marcador de necrosis negativo, el diagnóstico será angina inestable. ¿Qué debemos recordar? Que el diagnóstico de infarto agudo, de síndrome coronario agudo, no es fácil muchas veces, porque lamentablemente personas que tienen factores de riesgo para enfermedad arteriosclerótica, pues también tienen enfermedades para otro tipo de enfermedades que pueden manifestarse con molestias en el tórax y uno perfectamente puede confundirse. El diagnóstico de síndrome coronario agudo puede ser supravalorado o subdiagnosticado de acuerdo a la posición del médico. Recordarles una vez más que el diagnóstico se hace solamente por la clínica. Cuando una persona tiene dolor torácico, pues puede tener diferente etiología. Si es cardíaco, no atribuimos pues que toda molestia sea un infarto. Miocarditis, pericarditis, arritmias, insuficiencia cardíaca pueden tener dolor en el pecho como manifestación clínica. Cuadros como la embolia pulmonar, neumotórax pueden llegar a confundirse con un infarto agudo de miocardio, disección de aorta, esofagitis, colecistitis. Todos estos cuadros deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar a un paciente que acude sobre todo a la emergencia con un dolor torácico. Si bien esto una vez más es literatura no local, se calcula que aproximadamente el 50% de las personas que vienen con dolor torácico en la emergencia, inicialmente nosotros sospechamos que podría tratarse de un cuadro cardíaco, en un 50% aproximadamente la etiología no es cardíaca. En un 15 a 20% puede ser un infarto sin elevación del segmento ST,
en un 10% más o menos tiene elevación del segmento ST, otro 10% solamente angina inestable y un 15% puede tener otra cardiopatía. Pero me da un poco de vergüenza, pero tengo que mostrarles literatura de otro lado y no lo que hacemos nosotros, que sería muy interesante mostrar por lo menos lo que tenemos en el Viedma o en la Caja o en los Olivos o en el Belga, para ver qué pasa en cada una de nuestras emergencias con el manejo y el diagnóstico del dolor torácico. Sería lo ideal y no mostrar solamente eso. Entonces, si seguimos un poquitito lo que dice la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, lo clásico, la definición clásica hoy en día está dado porque debemos demostrar necrosis miocárdica. ¿Y cómo demostramos? Con algunos biomarcadores, sobre todo la troponina, y si no tenemos troponina, la CK-MB. Pero ¿qué más nos exige esta definición? Que tenga que haber un cuadro clínico coherente con cardiopatía isquémica. No es solamente encontrar elevación del biomarcador y que no tenga otro elemento más. ¿Qué nos exigen entonces? Que además de la elevación de los biomarcadores pueda tener síntomas de isquemia, como en este caso tiene dolor compatible por sus características, pueda tener alteraciones del electrocardiograma, ya sea en el segmento ST, las ondas Q, veamos en una ecografía, por ejemplo, que no se contrae una parte del corazón, o si llegamos a hacer una angiografía, vemos que tenga un trombo en las arterias coronarias. Si tiene elevación de biomarcadores más alguna manifestación clínica, pues decimos que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio. ¿Qué han añadido en esta definición universal del infarto? El término de lesión miocárdica, lesión o daño miocárdico. A diferencia del infarto, acá sí solamente tenemos elevación de los biomarcadores. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, que no tiene dolor, tiene insuficiencia cardíaca crónica, no tiene dolor, no tiene nada. Le hacemos una troponina y nos da positivo. Entonces, no hacemos el diagnóstico de infarto, sino lesión de miocardio. Lo mismo, una persona que tenga una embolia pulmonar y que le hacemos una troponina, pues es una lesión miocárdica porque no tenemos ninguna otra manifestación compatible con cardiopatía isquémica. Obviamente todo esto tiene sus excepciones, esa es la regla. Vamos a ver cómo después, también en alguna manera, por lo menos para fines estadísticos, sí nos aceptan poder hacer diagnóstico de infarto de miocardio, inclusive sin tener alteraciones electrocardiográficas ni elevación de los biomarcadores. ¿Qué debemos recordar? Que los biomarcadores no traducen siempre infarto. Ya hemos visto hace un momento la insuficiencia cardíaca, las miocarditis, la embolia pulmonar, la disección aórtica, el hipertiroidismo, taquiarritmias, etcétera, pueden elevar la troponina, pero eso no significa que sea un infarto agudo de miocardio por definición. Deberíamos tener además otro cuadro que nos apoye al diagnóstico. Desde el punto de vista fisiopatológico y de otras implicaciones, el infarto agudo de miocardio puede clasificarse en 5 tipos. El tipo 1 es el clásico que se presenta en la mayoría de las personas, en más del 90%. ¿Qué va a suceder? Como ya hemos dicho, tiene una placa y de repente se fisura, se erosiona o se rompe esa placa, se forma un coágulo y tapa la arteria. Ese es el mecanismo fisiopatológico de por lo menos el 90% de los infartos agudos de miocardio. Pero no es el único tipo de infarto desde el punto de vista fisiopatológico. El tipo 2, no hay este accidente de placa, no hay la ruptura de placa,
y sí va a haber un desbalance entre la oferta y la demanda, pero sin ruptura de placa. El tipo 3 es la muerte súbita. Cuando una persona muere súbitamente, pues no nos da tiempo a que le hagamos un electrocardiograma muchas veces, ni tengamos elevación de biomarcadores. Pero si tiene una clínica sugerente, sí nos permiten hacer diagnósticos, sobre todo para fines estadísticos, etcétera, de un infarto fisiopatológicamente de tipo 3. Si ese árbitro, por ejemplo, tuviera 70 años, fuera diabético y hubiera tenido un dolor en el pecho y se muere súbitamente, así como se murió, pues seguramente en el diagnóstico de defunción hubiéramos colocado como primera opción infarto agudo de miocardio que le dio una muerte súbita. ¿Por qué? Porque tenía los factores de riesgo y si tenía alguna clínica con mayor razón. El tipo 4 es el infarto que se describe cuando hacemos algún procedimiento de angioplastía coronaria y el tipo 5 está asociado a cirugía cardíaca. Esos son los 5 tipos de infarto agudo de miocardio desde el punto de vista fisiopatológico. Una vez más, el infarto tipo 1 tiene que haber una ruptura o una erosión de la placa y formación del trombo, ya sea oclusivo o no sea oclusivo, pero debería tener esto y es lo más frecuente de ver. Ya hemos hablado hace un momentito que no solamente es el dolor la manifestación obligada de cardiopatía isquémica. Podemos confundir un infarto con problemas digestivos, con insuficiencia cardíaca, etcétera. Así que hay que tener cuidado a la hora de analizar en personas que tengan factores de riesgo este tipo de molestias porque nos podemos llegar a confundir. En el examen físico, pues no hay ninguna manifestación específica para decir este hallazgo nos permite apoyar el diagnóstico de infarto o de cardiopatía isquémica. Avanzando un poquitito en el caso clínico, ya hemos hecho el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Volver a recordarles, hacer el electrocardiograma rápidamente. En estas personas que han llegado a la emergencia y tienen un síndrome coronario agudo, todas las guías son muy exigentes y cada año más exigentes. Nos incentivan a que seamos rápidos porque cada minuto que pasa se muere parte del miocardio. Entonces, ¿qué dicen las guías? Que debemos actuar rápidamente. Por ejemplo, nos dan menos de 10 minutos si queremos ser un servicio eficiente para tomar los signos vitales, para monitorear el electrocardiograma, obviamente para colocarle una vía, hacer un interrogatorio rápido y un examen físico también orientado al problema. No podemos estar preguntando ni revisando cosas que no tienen relación con el cuadro que estamos sospechando. Tomamos las muestras de sangre, aunque vamos a asumir que la troponina posiblemente no esté elevada en las primeras 4 a 6 horas, pero sí tomamos la muestra de sangre al ingreso en la emergencia. Electrolitos, es importante tomar muestras de coagulación porque vamos a utilizar muchos medicamentos que alteran la coagulación y debemos tener un parámetro para hacer el seguimiento. Rápidamente debemos repasar si tiene alguna contraindicación, algún trombolítico, porque tengo que decidir en el tratamiento si le voy a dar trombolítico o le voy a hacer una angioplastía directamente. Radiografía de tórax no es tan útil, digamos, que nos ayude a tomar decisiones en ese momento, por eso es que nos permiten tomarnos unos 30 minutos para hacer una placa de tórax. Si tenemos ese paciente con un síndrome coronario agudo diagnosticado, una vez más les digo clínicamente, pues le hacemos el electrocardiograma. Y con el electrocardiograma sí ya puedo avanzar y puedo decir es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. ¿Y qué debo recordar? Los criterios para decir si tiene o no tiene elevación del segmento ST inicialmente.
¿Y cuáles son los criterios? Pues que a partir del punto J, el segmento esté por lo menos 1 milímetro hacia arriba en la mayoría de las derivaciones del electrocardiograma y más de 2 milímetros en derivaciones V2 y V3. Normalmente ustedes saben que el segmento ST es isoeléctrico, debería estar sobre la línea de base o tener muy pequeñas variaciones. Si tiene más de 1 milímetro en la mayoría de las derivaciones o más de 2 en V2 y V3, pues es anormal. Si la persona acude a la emergencia con clínica de infarto y tenemos bloqueos de rama, ya sea derecha o izquierda, asumimos que las alteraciones en el electrocardiograma son debidos a isquemia miocárdica, es por el infarto, y que no solamente está producido por la alteración electrocardiográfica del bloqueo de rama. Se ha intentado en los últimos años tratar de eliminar este criterio para hacer una terapia de reperfusión, pero al final ha quedado así en las guías. Se asume que solamente un 50% de las personas que acuden a la emergencia con dolor de pecho y tienen bloqueo de rama izquierda realmente van a tener una obstrucción de la arteria. El otro 50% no tiene obstrucción de la arteria, pero no hay un método seguro para poder diferenciar si tiene o no tiene obstrucción de la arteria. Es por eso que todavía ahora nos han dicho que es preferible que hagamos una terapia de reperfusión en exceso a que dejemos a un paciente con la arteria obstruida porque va a tener peor pronóstico. Entonces, si el paciente tiene estos criterios, hago el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Qué más debemos recordar? Que las alteraciones son dinámicas en el electrocardiograma. Un solo electrocardiograma en la emergencia no es suficiente. Si la clínica es sugerente de infarto y tengo un electrocardiograma que no me permite hacer el diagnóstico, estoy obligado a repetir ese electrocardiograma las veces que sean necesarios. Podemos hacer electrocardiogramas cada 15 minutos, la primera hora, y seguir controlando de acuerdo a la clínica, o si contamos con algunos métodos, como un ecocardiograma en la urgencia, puedo recurrir a otros métodos para apoyar mi diagnóstico si el electrocardiograma no es muy claro. Entonces, si ya tengo esa alteración del electrocardiograma, sigo para avanzar en el tratamiento. Esta diapositiva nada más es para mostrarle cómo las guías hacen énfasis para que aprendamos a medir la elevación del segmento ST, y debe ser a nivel del punto J, justamente que es la transición entre el complejo QRS y el segmento ST. Tomo la línea de base, la que sea más estable, habitualmente es al inicio del complejo QRS, y de ahí mido cuánto de elevación tiene el segmento ST. Eso vamos a repasar un poquito cuando veamos el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Ha habido mucha variación también en cuanto a la definición de los lugares, de los segmentos que están afectados. Y si bien no se presenta en un 100% esta correlación, hoy en día más o menos está aceptado hablar así. Si en V1 y V2 está alterado, se habla de un componente septal. Si esta alteración progresa ya más allá de V3, habitualmente se llama anterior apical, que sería el clásico anterior que siempre hemos hablado, pero tiene que estar comprometido más allá de V3 y no solamente V1 y V2. V1 y V2, septal. Más allá de V2 ya es un apical anterior, o si quieren pueden llamarlo solamente anterior. Pero si además de las derivaciones precordiales
está comprometido D1 y ABL, se denomina anterior extenso. Si las alteraciones son en ABL, en D1 y a veces B2 y B3, se llama medio anterior. D2, D3, ABF es un territorio inferior, D1, ABL, B5 y B6 lateral, y si combina, pues será un inferolateral. Esta cuarta definición universal del infarto ha planteado, digamos, esta nueva, pequeñas variaciones de lo que estábamos acostumbrados a hablar hasta antes del 2018 que salió esta cuarta definición universal del infarto. Este es el electrocardiograma del señor de 70 años, hipertenso diabético, y que tiene 60 minutos de duración de un dolor de pecho con características isquémicas. Si alguien me quiere comentar qué ven en el electrocardiograma. Hay una ¿Cuál es el elevación de segmento doctor ST en y el una elevación de BCN? 3 en ABF. En ABF segmento ST elevado. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Doctor, ¿sería un infarto de cara inferior porque está elevado el segmento CT en D2, D3, ABF? ¿Podrías decir que es un infarto inferior? Sí, doctor, podría ser. ¿Sí? Además que hay un infradesnivel del ST en D1 y en ABL. ¿Cómo se hace el diagnóstico de infarto? Habría que pedir Con igual biomarcadores. troponinas al paciente. Muy bien, entonces no tiene todavía troponinas el paciente. Entonces, técnicamente no estamos todavía autorizados a decir que tiene un infarto agudo de miocardio. Lo único que podríamos decir hasta acá es que tiene elevación del segmento ST que cumple los criterios que hemos mencionado. Entonces sería un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Si es verdad que este señor tiene 60 minutos de duración de su infarto, posiblemente los biomarcadores van a ser todavía negativos. Le vamos a poner troponina y va a ser negativa. Lo cual no quiere decir que yo trate a este paciente inmediatamente. Solamente con la clínica y con este electrocardiograma, yo asumo que el paciente va a hacer un infarto agudo de miocardio y por tanto estoy autorizado a hacer el tratamiento. Pero independientemente de los valores de los biomarcadores. Muchas veces se espera el resultado de los biomarcadores y podemos tener graves consecuencias. Uno, que si esperamos vamos a demorar horas, 3, 4 horas o más hasta que se eleven los biomarcadores. Otro, obviamente, si demoramos así, el paciente va a tener mayor grado de necrosis y su evolución va a ser peor y podríamos atribuir estas alteraciones a otras enfermedades. Entonces, si tiene elevación del segmento ST, estoy autorizado a tratarlo al paciente como que si estuviera ocluida la arteria. ¿Y qué voy a hacer? Primero, una terapia inicial, general, que consiste en ¿qué? Oxígeno. De acuerdo, le voy a dar oxígeno, pero solamente si el paciente realmente necesita oxígeno. Hace años, unos 10 años por lo menos, dábamos de rutina a todo paciente con infarto oxígeno porque asumíamos que iba a ayudar y que iba a ir al paciente mejor. Posteriormente se ha demostrado claramente que el oxígeno administrado en forma innecesaria es más bien perjudicial y no se recomienda.
Pero si satura bajo, menos del 90%, obviamente si está en una insuficiencia cardíaca o vuelve a tener dolor, no hay duda de que debo darle oxígeno. Si no tiene estas características, no debería darle oxígeno. ¿Qué más hago? Rápidamente utilizo fármacos antitrombóticos. ¿Y qué voy a utilizar? Varios medicamentos que actúan sobre los trombos. En cuadros agudos estoy obligado a utilizar doble terapia antiagregante. 2 fármacos antiagregantes que actúen de diferente forma. ¿Por qué? Porque se potencia el efecto. Y lo que yo quiero es tratar de reducir ese trombo y que no se vuelva a formar el trombo cuando haga algún procedimiento de reperfusión. ¿Y qué le voy a dar acá? Tenemos aspirina y tenemos clopidogrel. En otros lugares están utilizando más otros antiagregantes con los que no contamos todavía acá. De todos modos, este es un medicamento muy bueno y utilizo doble antiagregación, aspirina más clopidogrel. Y además, utilizo también como antitrombótico un anticoagulante como la heparina sódica convencional o la enoxaparina. Recordar una vez más, estamos asumiendo que se ha formado un trombo y que la arteria está ocluida. Entonces utilizo una terapia antitrombótica básicamente con 3 fármacos y después voy a utilizar el trombolítico o voy a hacer la angioplastía. En caso de que mi estrategia no sea para angioplastía y sea para administrar trombolíticos, de todos modos tengo que utilizar una terapia antitrombótica. Pero voy a utilizar una terapia antitrombótica más restringida en cuanto a las dosis. ¿Por qué? Ustedes imagínense, estoy utilizando aspirina, estoy utilizando clopidogrel, estoy utilizando heparina y además le tengo que dar un trombolítico. Entonces hay un riesgo de sangrado cuando estoy utilizando todos estos medicamentos. Para reducir ese riesgo y mantener su efecto beneficioso, debo cuidar que la dosis no sea en exceso. El Isordil es un medicamento que ya no es considerado de primera línea y además hay que tener cuidado en que el paciente no esté hipotenso, que no esté taquicárdico, que no haya utilizado sildenafil u otro medicamento de este grupo porque puede hacer una hipotensión muy importante, lo cual va a empeorar el cuadro. Y lo mismo la morfina, que antes era el primer medicamento recomendado, solamente si persiste el dolor después de que hemos hecho la terapia inicial y después de haberle dado nitroglicerina. Básicamente, en la urgencia me concentro en una buena terapia antitrombótica y después pienso cómo voy a abrir esa arteria. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Está todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, está bien. Espero que tenga claro porque las preguntas del examen no son las preguntas que están escritas en la diapositiva, por si acaso les advierto. Me gusta ser honesto con ustedes. Si bien les voy a pasar las diapositivas, si bien les voy a grabar, les voy a pasar hasta la grabación de las clases, las preguntas no están en las diapositivas, están en la comprensión del tema. Así que si tienen preguntas, las pueden hacer en cualquier momento. Hasta acá vamos a llegar hoy día y el lunes vamos a completar el tema del infarto agudo con elevación del segmento ST. Sí, siempre estoy cansada. Muchas gracias, Nos vemos doctor. el día lunes. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Pasa todo el tiempo. Ya viene.